A veces me preguntan, ¿ustedes tienen la casa de Ducati o de Honda o de otra marca en Canarias? Y digo, claro, tenemos también internet y muchos plátanos. Pero hoy vamos a ver la tienda de Ducati en Gran Canaria. Vete conmigo. Hombre, Hey, hombre, ¿qué tal? bienvenido a tu ¿Qué tal? casa. Bueno, estamos en la tienda de Ducati en Gran Canaria, en la capital. Estoy aquí con David, que es un vendedor. Encantado. Y bueno, yo quiero ver la tienda, ¿no? Pues enséñame un Te la poquito enseño, te qué la tenemos aquí. enseño. Las tiendas de Ducati normalmente alrededor del mundo todas tienen la parte Ducati y la parte Scrambler. Nosotros tenemos la parte Scrambler en la parte de la entrada. Siempre se identifica con los colores amarillos, ¿vale? Y el logo, ¿vale? Para que tenga una presencia Vale. destacada dentro de la tienda. Nosotros la tenemos con césped, hay gente que la tiene con madera y demás. Y aquí tenemos una pequeña muestra de toda la gama Scrambler. La gama Scrambler es mucho más amplia de lo que tenemos aquí, pero es difícil con el espacio que tenemos tener toda la gama, ¿vale? Tenemos una gran muestra de lo que es el mundo Scrambler. Tenemos ropa, guantes, de todo un poco. Qué chulísimo, ¿eh? Sí, nosotros tenemos en la flota en Canarias y tenemos 3 Scrambler desde el Sled, que no lo veo aquí, No, ahora mismo no la tenemos. y 2 de, bueno, de Raikkonen. Dale, Icon. Sí. Buenas motos, ¿eh? Sí, Seguimos. seguimos. Aquí tenemos un poquito de muestra de la gama Naked, ¿vale? Supermotar y Naked, ¿vale? Luego tienes también la oportunidad de ver hoy una unidad que es la 953 en el mundo, de la Panigale V4 SP. Esto es una moto muy exclusiva para clientes muy exclusivos, ¿vale? Tiene los mejores componentes del mercado, embrague en seco, llantas en carbono. Viene pintada con los colores de entrenamientos de invierno de Ducati. Eso es Y como es lo top de lo top, ¿no? lo máximo en Ducati. Bueno, no sé si vendría bien para Flota de Canarias, pero... Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cuánto sale? 38.000 euros en Canarias. Buah, Sí. piece of art. Ya. Increíble. También tenemos bicis eléctricas, esta es novedad este año. Ya tenemos bicis eléctricas, tenemos ahora mismo tres modelos. Tenemos el modelo Scrambler, que antes lo vimos, y este es como el modelo de montaña. Hay también un modelo superior, que es el de enduro, pero ya te digo, Ducati ya en todo tipo de movilidad. Sí. ¿Qué motor lleva? Lleva un Shimano. Sí. Perfecto, ¿eh? Sí. También. Luego tenemos aquí la gama Monster, que es la gama de entrada a lo que es el mundo Ducati. Sobre todo hay un montón de gente que se la está pillando para el carné A2, para el carné pequeño. Y es una moto que, tanto para el carné A2 como para el carné A, es una moto que puede llenar todas las expectativas de cualquier piloto, porque es una moto muy manejable, muy fácil de llevar, es muy divertida al final. Y tú me dijiste también que la venta sale guay, ¿no? Sí. Se ve mucho porque tiene Se vende precio. muchísimo, la verdad. Bueno, si quieres continuamos. Tenemos aquí también la Diabel, también es una moto muy rara de ver en concesionarios. Es una moto muy exclusiva. Está en su versión S. Mira, y también veo que tienes un montón de ropa, ¿no? Ducati se especializa sobre todo en ofrecer merchandising, camisetas, gorras, mochilas, riñoneras de todo tipo, ¿vale? O sea que al final pero también tenemos... es un mundo muy amplio, la verdad. Qué bonito. Luego tenemos aquí un pequeño museo, que esto sí es verdad que no se podrá ver en prácticamente ninguna tienda de Ducati, porque normalmente no suelen tener motos antiguas. Son antiguas de verdad, no son reproducciones ni nada. Qué bueno. Súper bonito. Sí. Tenemos también más cascos por aquí, accesorios para las motos, para equipar bien las motos. Luego tenemos aquí también la Super Sport, ¿vale? Que es una Sport Turismo, un híbrido entre una Panigale a lo mejor y una Monster, ¿sabes? Una moto muy accesible también por la posición y demás, no
no te hace tener grandes esfuerzos en lo que son las lumbares y demás. Te permite tener una posición bastante cómoda. A pesar de ser una deportiva, es muy cómoda. Qué bueno. Buah, Luego tenemos aquí las Hypermotard. Tenemos la SP, que es el máximo exponente dentro de la gama Hypermotard. La RVE, que antes la pudimos ver también, y la normal, ¿vale? La estándar, la roja. Se mola, ¿eh? ¿Puedo probar? Sí, claro. Hombre. Para gente alta como tú. Sí, ¿eh? Sí. Para las carreteras en Canarias. La mejor moto, perfecta, de las ¿no? mejores motos para las carreteras que tenemos aquí es esta. Qué bueno. Desde luego. De lujo, de lujo. Sí. Y luego, por último, tenemos aquí toda la gama multiestrada V4, con las diversas terminaciones que tiene, llantas de radio, llantas de acero, con maletas, sin maletas, con radar, ¿ves? Está el nuevo radar. Esta sí podría ser una buena adquisición para la flota de Canary Ride, ¿eh? Sí, me gustaría... Bueno, ya probé, creo que era esta gris, versión S. Es una moto realmente de tope, ¿no? Que lleva para los clientes más exigentes, totalmente. Pero sí, en el futuro... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, eh? Puede ser que sí. Y aquí tenemos un poquito también monos, un poquito más de competición y demás. Bueno, y también algunas preguntas. Pues, ¿cuánto tiempo lleva Ducati en este? Nosotros llevamos desde 2015 en estas instalaciones, ¿vale? Y la empresa empezó en estas instalaciones desde que cogió lo que es la representación oficial. Y hasta ahora, y bastantes unidades vendidas. Hemos vendido ya casi más de 200 al año, o sea que muy bien. El mercado canario se comporta muy bien con Ducati y bueno. Y también Ducati lleva algunos eventos, ¿no? Sí, hacemos muchos eventos, entre ellos el más importante que es el Ducati Day, que se hace una vez al año, alrededor de octubre o así, en el circuito lo solemos hacer, aunque hemos hecho varias modalidades, a veces circuito, a veces hemos hecho eventos en un pueblo y hicimos un pueblo como todo el pueblo de Ducati, ¿vale? Vestimos el pueblo con banderas y todo de Ducati, fue un evento muy especial, pero normalmente lo hacemos en el circuito, hacemos tandas y demás y los clientes pueden entrar con sus motos, probarlas en un entorno seguro. Sí. Qué bueno. Bueno, también quiero decir buena palabra para taller de Ducati, porque llevo 4 años trabajando con Ducati, con Canary Ride, y siempre era un tope. Sí. Creo que una de pocas marcas que también te limpias la moto cuando te va a entregar después de servicio, que me parece... Es un punto fundamental. Pero hace... El taller al final es un punto fundamental para nuestros clientes y así lo hemos reflejado. Ahora mismo tenemos un gran equipo en el taller, hemos formado un buen equipo de profesionales que no solo tratan bien al cliente y lo fidelizan al final, ¿sabes? Entonces tiene a la gente bastante enganchada ahí al servicio. Incluso tuvimos el tema del lavado de vehículos y tal, fue bastante famoso. Y también una cosa importante que tú sabes que Ducati como marca italiana en historia lleva un poquito mala fama, pero es una de pocas marcas que tiene 4 años de garantía. 4 años de garantía, sin límite de kilometraje. Y para cada modelo, ¿no? Todos los modelos. Todos los modelos. Gratis. Impresionante. Sí. Una cosa más, que es de la grúa, ¿no? También asistencia en carretera. Asistencia en carretera gratuita también durante los años de garantía. O sea que incluso con servicios de transporte, si estás en otra isla o de distancia, te transportan al próximo servicio Ducati, el más cercano. Claro, porque otro punto es Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Santa Cruz de Tenerife, sí. Pues saludos a Tenerife también, a Cherlandia. Pero bueno, muchas gracias por... Nada, gracias a ti, André, como siempre. Gracias por visitarnos y gracias por confiar en nosotros. Venga, pues nos vemos en Canarias. Si quieres alquilar la moto o quieres comprar la moto nueva en Ducati. Aquí te esperamos. Te dejamos aquí. Saludos, chao.